Y hoy vamos a hablar acerca del matrimonio, una institución que comenzó desde la misma creación y es tan importante y a la vez ha sido tan atacada con el paso del tiempo. Bienvenidos a Comunidad en Estudio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Todo bien? Muy bien, Dani, ¿cómo estás? Qué alegría encontrarnos aquí nuevamente y poder compartir este estudio de la palabra de Dios, de la lección, juntos. Y como tú decías en la introducción, las imágenes que tienen que ver con la relación entre Dios y su iglesia basado en el vínculo matrimonial, que es el mejor ejemplo que podemos encontrar en la vida cotidiana, ¿no? De esa relación entre Dios como el esposo y nosotros como su iglesia, ¿no? Su esposa, ¿no? Exacto. Y es un elemento que se repite a lo largo de muchas partes de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el mismo Génesis. Incluso podemos pensar de que esta institución del matrimonio, hablábamos el otro día, ¿no? de interpretar como si fuéramos unos actores, en el sentido de no solamente tenemos que interpretar la profecía para entenderla en nuestra cabeza, sino llevarla a nuestra vida práctica. Y qué mejor enseñanza, qué mejor comprender de alguna manera el amor de Dios con nosotros que vivir en esta institución del matrimonio, ¿no? Uno aprende cómo es amar, cómo es perdonar, cómo es que uno a veces, como decimos en Chile, mete la pata y el otro está ahí, te perdona. Y esa dinámica que se va generando en el matrimonio es algo que uno puede entender un poquito más de cómo Dios también se relaciona con nosotros, ¿no? Así es, esa es creo yo la mejor figura de todas, ¿no? Para poder comprender el amor de Dios. Hay a veces que también hablamos, se relaciona el amor de un padre a un hijo también, ¿no? Pero sin duda que el vínculo matrimonial es el que más se aproxima a esa relación estrecha entre Dios y su iglesia, ¿no? Que es su esposa, ¿no? Así es. Y vamos a leer el primer texto, texto principal, ¿no? Para ir ya entrando en este tema, que dice: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Dice, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. O sea, aquí ya aparece este elemento, ¿no? Apocalipsis 19:9. En donde se retrata lo que Dios va a hacer cuando Él venga, cuando veamos a Jesucristo en su segunda venida, se retrata como una boda, ¿no? Eso es interesante, como una fiesta. De hecho, yo creo que no es casualidad que el primer milagro, la primera señal de Jesús haya sido en una boda, ¿no? Muchos incluso ponen de que ese primer milagro en una boda de Jesús se relaciona mucho con la primera vez que Dios se manifiesta ante el pueblo de manera oficial en el Sinaí. Allí cuando entrega los 10 mandamientos, y algunos dicen que estos 10 mandamientos es como un contrato matrimonial incluso, como Dios diciendo, como un compromiso de ambas partes. Yo me comprometo, soy su Dios, yo lo saqué de Egipto, y Dios prometiendo fidelidad, y el contrato es la fidelidad que el pueblo prometió ejercer, ¿no? Y sabemos cómo siguió la historia, pero es interesante esto, cómo estas bodas, este matrimonio, esta fiesta está presente en varias partes de la Biblia, ¿no? Sí, y hay diferentes historias, ¿no? que el autor de la lección presenta. Algunas con podríamos decir, con finales un poco más felices que otros, aunque cada una de las historias que el autor presenta aquí presentan como una figura diferentes aristas de esa relación, ¿no? Claro. Y así como cada uno de nosotros nos relacionamos de una manera diferente con nuestro Padre, porque no es lo mismo la relación que tú tienes con el Señor que la que yo tengo y la que tiene la otra persona y otro de más allá, ¿no? No somos corporativos en esa relación. Si bien la esposa es la iglesia, pero después tiene que ver con la identidad de cada uno o la individualidad de cada uno, ¿no? Entonces, y esos son los diferentes ejemplos que se presentan
a lo largo de esta semana, ¿no? Correcto. Diferentes formas de relacionarnos con nuestro Dios o incluso no por diferentes personas, sino diferentes momentos, porque tú puedes tener un momento hoy de relación con Dios, hoy, y hace un año puede haber sido diferente y de aquí a un año etapa. será diferente también, ¿no? Hay diferentes momentos y diferentes situaciones que nos hacen reaccionar o vivir esa experiencia con Dios de una manera distinta, ¿no? Así es. Y vamos, ¿te parece? Vamos a la primera parte. El día domingo estuvimos hablando de ese concepto, ¿no? De que en el matrimonio hombre y mujer se vuelven una sola carne, ¿no? Y ahí hay algunos textos que se utiliza esta metáfora, ¿no? De una sola carne. Eso está en Génesis 2:23 al 25, que dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ¿no? Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y interesante que después Efesios lo compara, ¿no? Cómo se refiere ahora aplicado a la iglesia. Efesios 5:29 al 32. ¿Lo quieres leer ahí? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Interesante, ¿no? Que podemos ahí... Mira, lo que a mí me viene a la mente es que Dios siempre está buscando cómo hacerse palpable, cómo hacerse real en este mundo. Dios es espíritu, Dios es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar, pero desde un principio Dios está buscando cómo manifestarse y su instrumento favorito somos nosotros mismos, ¿no? Es interesante que el pueblo de Israel tenía esa misión de reflejar cómo era Dios como pueblo, como corporación, como personas, como individuos. Y es interesante eso que después Pablo dice que nosotros somos carne del mismo Cristo, ¿no? Es muy interesante. De hecho, me recuerda uno de los primeros mandamientos que dice no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Yo antes pensaba que este mandamiento apuntaba más a no decir o no jurar por Dios, o que si yo me caía dijera, ay Dios mío, y tomé el nombre de Dios en vano, ¿no? Claro. Pero creo yo que eso es mucho más profundo. O sea, ahí lo que Dios estaba diciendo, ustedes van a ser mis representantes, ustedes van a ser la expresión visible de quién soy yo, ustedes van a llevar mi nombre en ustedes, ¿no? No lo hagan en vano. O sea, tiene que ver, y ahora como cristianos también, nosotros llevamos el nombre de Cristo. Una representatividad, ¿no? Exactamente, y a veces no estamos a la altura, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, sin duda que el hecho de transformarse los esposos en una sola carne, ¿no? Tiene que ver con algo muy profundo, ¿no? No solo tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Que es uno de los aspectos también y sumamente importante dentro del matrimonio, ¿no? Tiene que ver con propósitos, tiene que ver con objetivos, tiene que ver con pensamientos, y tanto tiempo uno va pasando juntos que a veces con Mariela, con mi esposa, a veces estamos escribiéndonos así texto y ella escribe algo y yo escribo algo y es lo mismo, ¿no? O a veces estamos pensando así, yo le digo, estaba pensando exactamente lo mismo, ¿no? Y nacimos en lugares totalmente diferentes, provenimos de familias que no se conocían. Claro. Físicamente somos diferentes, yo soy feo, ella es linda, ¿no? Así, pero el hecho de pasar tanto tiempo juntos, ya el año que viene vamos a cumplir 30 años, más 2 años de novio, ¿no? Eso hace que uno ya nos vayamos conociendo y si el Señor nos ha juntado, tiene que ver con que tiene que haber cierta afinidad, ¿no? Ya desde un primer momento, digamos, para que el matrimonio pueda perdurar, tiene que haber afinidades, ¿no? Tiene que haber gustos similares. Es muy difícil a veces en terapia, digamos, de pareja, no terapia, pero sí en consultoría de parejas que los pastores nos toca hacer, a veces diálogo con matrimonios que no tienen puntos en común, ¿no? No tienen puntos de cercanía, es decir, no tienen ni siquiera gustos iguales.
Le digo, ¿y qué cosas hacen ustedes juntos? Nada. No hacen nada juntos porque no hay nada que les guste a los dos. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta la otra, a uno le gusta una comida, a otro le gusta otra. O sea, entonces Claro. es muy difícil llevar una relación cuando no hay eso, ¿no? Claro. Entonces el hecho de ser una sola carne tiene que ver con pasar tiempo juntos, tiene que ver con gustos, tiene que ver con ideas, tiene que ver con pensamientos, ¿no? Eso dentro del vínculo matrimonial. Y cuando vamos en la relación entre Cristo y la iglesia, tiene que ver con eso, tiene que ver También una sola carne, ¿no? con transformarnos en una sola carne con el Señor, ¿no? Tener ideas, pensamientos, ¿no? Formas como Jesucristo se movía, nosotros nos comenzamos a enamorar ahora de Jesús y nos comenzamos a hacer lo mismo que Él hacía, ¿no? Y ya dejamos de tener un ejemplo acá humano, decir, mi modelo es fulano de tal, mi modelo es tal o cual. A veces los pastores como que solemos tener a veces un modelo de un pastor, decir, me gusta cómo predica, ¿no? Y entonces dejamos de tener eso, pero ya ahora pasamos a tener como modelo top, ¿no? Al Señor Jesucristo, ¿no? Correcto. Y interesante que esto dice que es un misterio, ¿no? En Efesios ahí al final, el 32 dice, grande es este misterio, y dice respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, es un misterio que nosotros seamos imágenes del Dios invisible. Que la iglesia, que el pueblo escogido por Dios, porque es interesante eso, Israel no cumplió con lo que se le, y vamos a hablar más adelante de esto, ¿no? Y llega Jesús encarnando cómo es Dios. O sea, cuando miramos a Jesús podemos saber cómo es Dios. Y Él da, y ahora dice, ustedes ahora van a ser mi cuerpo, ¿no? Eso es un misterio. Cómo yo voy, a veces uno se mira y dice, soy tan imperfecto, ¿no? Cometo tantos errores. ¿Cómo? Pero, claro, ¿cómo yo voy a reflejar a Cristo? Bueno, y eso es el misterio de la gracia, el misterio de este ministerio que tenemos cada uno de nosotros de poder ser los brazos, ser el cuerpo de Cristo en este mundo, ¿no? Y qué maravilloso es saber de que esto es según las fuerzas y los méritos de Jesús. Porque por más que nosotros a veces digamos, ya, entonces tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, y nos llenamos de obras, es interesante que todo comienza con, como dice, es perfecto este ejemplo del matrimonio, porque al final todo en el matrimonio comienza por el amor, ¿no? Por la relación. O sea, yo voy a ser y tratar de ser siempre mejor esposo, no porque es una obligación, no porque simplemente tengo que cumplir el contrato matrimonial, sino porque me nace desde el amor, sí, ¿no? Y yo creo que lo mismo quiere hacer Cristo con nosotros, o sea, que nosotros reflejemos su amor y estemos más unidos a Él por el amor, ¿no? Por amor. Ahora mira lo que sucede, bueno, el lunes es como Dios nos ve y nos cambia, ¿no? En Ezequiel 16 hay una imagen bien interesante, y si quieres podemos leerlo ahí, o algunas partes, ¿no? En Ezequiel 16 del 4 y leer algunos versículos por allí, porque aquí se describe elementos de una novia, ¿no? ¿Quieres ahí leerlo? Sí. Es interesante porque es, digamos, empieza este capítulo 16 con una narración, ¿no? De una niña que había sido perdida, ¿no? Y es encontrada y entonces es restaurada otra vez. Y entonces eso estaba representando, está simbolizando la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Dice el versículo 4, en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, creciste y te hiciste grande, llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado, tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez,
y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos, puse brazalete en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz, zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Hay un montón de cosas ahí, ¿no? Poesía pura esto, ¿no? Sí. Esa es la relación que el Señor tiene con nosotros, ¿no? Una relación de redención, de redimir a alguien que estaba perdido, como esta niña que había sido abandonada, ¿no? Nosotros fuimos abandonados también, pero sin embargo el Señor nos redimió. Interesante cómo termina el versículo diciendo, sí, también me llamó la atención. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Tú eras hermosa porque yo puse mi hermosura sobre ti, dice. Wow. O sea, nosotros, la iglesia en sí, algunos por ahí, algunas personas que vienen a veces nuevas a la iglesia, ¿no? Que no nos conocen verdaderamente en el sentido de los defectos que tenemos, ¿no? Dicen, wow, qué hermosa. Y hace poquitos días una señora que vino, que tal vez está mirando allí también, así que vas a ver a quién me refiero. Me decía, pastor, dice, qué hermoso cómo me recibieron todos con una sonrisa y todos con un abrazo. Verdaderamente son una iglesia de brazos abiertos y yo quiero decirle que... y a veces pasa eso, el hecho de, digamos, la primera impresión que damos. Claro, somos defectuosos como todos los seres humanos, ¿no? Pero decir, esa hermosura no es por nosotros, no es porque nosotros seamos sonrientes, porque seamos de abrazar, porque seamos de recibir, sino el Señor Jesucristo coloca su hermosura en su iglesia. Y por eso la iglesia puede volverse hermosa cuando está tomada en esa relación estrecha con el Señor Jesús, ¿no? Sí. Porque si no nos veríamos todos esos defectos que tenemos, los mostraríamos a simple vista, ¿no? Sí. Pero como el Señor está con nosotros, como que el Señor cubre esos defectos nuestros, ¿no? Sí. Eso es lo grandioso. Y yo creo que es tan importante no olvidar eso, ¿no? Yo creo que es súper fácil caer en una meritocracia, ¿no? En donde pensamos que lo que tenemos es porque lo merecemos, o es por nuestras fuerzas. Sabes que, si bien es cierto, esto se aplica muy bien a la iglesia cristiana, a nosotros en especial, si hemos decidido seguir a Cristo y ser su iglesia, pero los primeros oyentes de Ezequiel fue el pueblo de Israel, ¿no? Y cuando tú estudias el pueblo de Israel, esto ocurrió, o sea, ellos, imagínate, como el autor ahí de Ezequiel, como Ezequiel mismo, ¿no? En esta profecía, en esta poesía, dice, o sea, tu origen estabas pero olvidada, ¿no? Y Israel, claro, eran esclavos en una de las mayores potencias, en Egipto, estaban olvidados. De hecho, dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo allí cuando no eran nadie, ¿no? Ahí levanta a Moisés, los saca de Egipto, los lleva a la tierra prometida, se asentan en la tierra prometida y se construye, bueno, Jerusalén. Y llega un tiempo de gloria, ¿no? Con David, con Salomón, donde la reina fue incluso... Se habla de esto en esta historia también, que llegó, no me recuerdo de dónde venía la reina, creo que era en el día siguiente, donde llegó donde Salomón y le preguntó de dónde viene toda esta belleza, ¿no? Entonces, aquí está la reina de Sabá, ¿no? Sí. Hace un viaje especial y bueno, quería ver esto. O sea, ese era un tiempo de gloria de Israel. Pero es interesante que el profeta dice que se le olvidó. O sea, este retrato no termina ahí. Después, cuando tú sigues leyendo Ezequiel, te vas a dar cuenta de que
en Ezequiel 16, ¿no? Dice, pero confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuanto pasaron para hacer de ello. Ezequiel 16, 15. ¿Sabes? Estaba leyendo justamente esta semana de que esos tiempos de gloria del pueblo de Israel, especialmente con Salomón, podemos ver de que Israel se convirtió en su peor enemigo. Estaban escapando de Egipto, pero Israel se convirtió prácticamente en un nuevo Egipto. Hay algunos detalles en la historia de Salomón que me llaman la atención de que Salomón empezó a construir el templo, ¿no? de Jerusalén. Y dice la Biblia, cuando tú estabas leyendo, y esto me voló la cabeza, dice que Salomón, cuando se describe cómo utilizó gente para construir este templo, Salomón lo hizo con mano esclava. O sea, imagínate, Salomón... Esclavizando a su propio pueblo. O sea, imagínate, ellos habían sido esclavos, sí, pero ahora estaban siendo esclavizando al pueblo, o sea, cayendo en lo mismo, ¿no? Y Salomón también dice que comenzó a armarse militarmente, ¿no? Y a comercializar con esto y una serie de cosas que fueron haciendo que Salomón olvidara para qué habían sido llamados, ¿no? Uh-huh. Porque Dios no bendice porque simplemente quiere bendecirte, porque sí, para que tu bendición tú digas, oh, qué hermoso soy. Siempre la bendición es para bendecir a otros. Siempre el llamado de Abraham siguió latente, ¿no? Yo te voy a bendecir para que a través de ti sean benditas todas las naciones. Sí. Entonces, en el momento que te olvides eso y vuelves a cometer lo mismo por lo cual Dios te sacó, estamos mal. Uh-huh. O sea, y eso es una realidad también en nosotros, sí, ¿no? Es lo que siempre decimos, nunca olvidemos de dónde el Señor nos sacó, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver a veces con decir a veces de dónde surge la iglesia, ¿no? Cuando digo la iglesia local, ¿no? Nosotros pertenecemos a una iglesia aquí grande en el valle con un hermoso templo físico, ¿no? Hablando, ¿no? Y entonces si nosotros comenzamos a olvidarnos de eso y solamente nos centramos en que, bueno, tenemos un templo grande, lindo, y perdemos de vista cuál es el objetivo de que el Señor nos haya puesto aquí, que es de alumbrar a los demás, que es de servir a los demás, que es de predicar el mensaje. Ese es el objetivo principal. Por otro lado, también a nivel personal, decir, nunca olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Sí. De dónde el Señor nos trajo, ¿no? Aquellos que venimos de otros lugares, de otros países, decir, recuerda de dónde el Señor te trajo. Y entonces a veces me pongo a pensar de dónde el Señor me trajo a mí personalmente, ¿no? Y hace poco estaba mirando allí en Street View de Google, ¿no? La zona ahí donde yo me crié, ¿no? Cuando era niño, y sigue exactamente igual, ¿no? Una zona muy, muy, muy pobre, muy humilde, muy sencilla, es decir, entonces nunca tengo que olvidarme de dónde el Señor me trajo, ¿no? Hoy el Señor permite que uno pueda tener una posición diferente en todo aspecto, ¿no? Pero si nunca te olvides de ahí, de dónde el Señor te trajo. Y si estás donde estás, no es por mérito, tú decías por meritocracia, ¿no? No es por mérito propio. El Señor quiso que tú estés donde estés. Si el Señor permitió que tú salgas de un hogar muy pobre y que puedas transformarte en un profesional, que puedas tener tu casa, tu buen pasar económico, no te olvides de dónde el Señor te trajo. No te olvides de a través de lo que el Señor te está dando poder bendecir a otras personas también, ¿no? Ese es un aspecto muy importante que nunca nosotros debiéramos olvidarnos, de que lo que somos es gracias a que el Señor permitió que nosotros lo podamos ser, ¿no? Sí. Como terminaste el texto, o sea, dice, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. O sea, nosotros si en algo podemos gloriarnos es en la hermosura de Dios. No es en algo que nosotros hayamos conquistado, hayamos conseguido. Y es un gran riesgo olvidarse de eso, ¿no? En todo aspecto, tú hablaste en temas quizás económicos, cierta estabilidad, o en temas más espirituales, profundos, quizás el orgullo viene y tú piensas que ya tienes todo resuelto, estás seguro. Recuerda que al final, cuando se levantaban imperios, cuando la gente estaba cómoda y cuando se le olvidaba de dónde había venido, llega el exilio, ¿no? Sí. Llega
las consecuencias de eso, ¿no? En el momento de más esplendor de Israel, llega el exilio y estuvieron exiliados en Babilonia. Y yo creo que eso pasa en la vida también cuando te olvidas realmente de dónde vienes. Llegan consecuencias que tú ves en tu vida, por lo tanto hay que estar muy abiertos de dónde vinimos, ¿no? Sí. Con los ojos muy abiertos. Hay para ya ir avanzando a la esposa de Oseas, el llamado, ¿no? El día martes estudiamos un poquito de eso. Yo creo que esto es lo más raro que Dios le pide a un profeta. Ya creo que hemos hablado un poquito de eso, pero quizás, ¿qué te quedó ahí de este día? Tengo una serie que prediqué en algún momento aquí también de Oseas, así que pueden buscar ahí también, ¿no? Siempre hago promoción. Es bien raro, ¿no? Es bien raro. Muchas veces me puse a pensar en esto, es decir, porque de paso a los pastores, a los predicadores y a muchos de nosotros, digamos, como miembros de iglesia, ¿no? Hay cosas que el Señor permite que nos pasen para que podamos entender el amor de Dios y la relación de Dios con nosotros. Muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Y a veces lo entendemos de esa manera y a veces como que no queremos entenderlo como tal, ¿no? Pero a veces la enfermedad de un hijo, ¿no? Uno dice, hace poco conversaba con una madre que me decía, pastor, lo que yo pagaría porque esa enfermedad la tuviera yo y no mi hijo. Y cuando nosotros pensamos en el dolor y el sufrimiento del padre viendo a su hijo sufrir allí en la cruz, ¿sí? También pensó exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con esa relación, ¿no? Ahora, esto que Dios le permite o le pide a Oseas que pueda experimentar, porque de paso Oseas se podría haber negado, ¿no? Podría haberse negado. Claro. Podría haber dicho, no, Señor, mira, yo te predico todo lo que tú quieras, tú mándame mensajes, yo escucho tu voz y la comparto con el pueblo. Pero esta locura, algunos historiadores o eruditos bíblicos dicen que Oseas ya estaba como pasadito de edad, digamos, como que era un solterón, dicen algunos, ¿no? Y casarse, buscar una mujer para tener este tipo de mujer, Señor, o sea, algo está andando mal, ¿no? En tus propuestas. Pero no hay, yo creo que no hay nada. Cuando uno estudia el libro de Oseas en profundidad, yo lo leí varias veces y la última vez cuando preparé la serie, no dejaba de emocionarme esa relación que Dios quiere tener con su pueblo y lo ingrato que somos nosotros, lo infieles que somos nosotros, ¿no? Y la infidelidad en el vínculo matrimonial es lo que más daño produce de todo. Sí. En algún momento conversábamos contigo, Dani, yo te decía que de todas las parejas que como pastor en 26 años me tocó trabajar con parejas que habían pasado por la experiencia de la infidelidad, solo una, y fueron cientos, solo una pareja yo percibí que pudieron restaurar adecuadamente el vínculo matrimonial. No estoy diciendo que no todas se divorciaron. Algunas siguieron juntos. Pero no se restauró. Siguieron juntos por diferentes motivos. Algunos por conveniencia económica. Es decir, había señoras que me decían, pastor, ¿dónde me voy? ¿Dónde voy a vivir? Tengo mis hijos. Por lo menos acá hizo lo que hizo, pero me da la casa. Y uno dice, ¿cómo vivir de esa manera? ¿No? ¿Cómo haces para vivir así? Sí. En ese vínculo de infidelidad, ¿no? Entonces, es sumamente difícil la restauración en ese caso. Entonces, esto nos deja dos enseñanzas. Primero, lo perfecto que es el amor de Dios, diferente al nuestro, que nuestro amor humano, ¿no? Muchas veces no puede perdonar, ¿sí? Primer mensaje así que podemos
destacar. Y también por otro lado que si se diera el corte o la terminación del vínculo matrimonial, como se da en las parejas por causa de la infidelidad, del adulterio, habrá un momento también que Dios dirá, basta, hasta aquí. Y eso también es una enseñanza que nosotros podemos extraer aún de esto. Que no es lo que pasa aquí con Oseas y con su esposa, porque hay un perdón constante y hay una búsqueda, y que es todavía lo que el Señor sigue haciendo con nosotros, ¿no? Sí. A pesar de que somos infieles, a pesar de que nos vamos detrás de otros dioses. Y aquí no nos referimos a dioses paganos, dioses que estemos adorando en nuestra casa, así, porque a veces pensamos en eso, decir, el trabajo puede ser un Dios que te desvíe del camino, ¿no? Puede ser algún hobby, puede ser, o simplemente no prestar atención a lo que Dios dice, porque a veces decimos, no, yo no tengo pero decir, ¿qué atención le estamos prestando a Dios? ¿Qué relación tenemos con Dios? Dios quiere que nuestra relación sea indivisa, o sea, sea plena. Sí. Ese es el concepto de la mayordomía, ¿no? La mayordomía no es solo el dinero, tiene que ver con decir, yo le entrego absolutamente toda mi vida y quiero que Jesucristo sea el Señor de toda mi vida. Sí. ¿Y qué es eso, toda la vida? Es todo, es todo. Es tu tiempo, es tu trabajo, es mis talentos, es mi matrimonio, si todavía no estás casado, es tu noviazgo, es todo, ¿no? Correcto. Todo entregarlo en las manos del Señor. Ese es el concepto de la mayordomía. Entonces, el Señor quiere que nuestra relación con Él sea indivisa, no esté fragmentada, no esté partida. Una parte para el Señor, pero Señor, mira, en esta parte, en la economía, no te metas en mi vida. O en mi trabajo, no te metas en mi trabajo. No. El Señor quiere estar todo en con todo. Nosotros, ¿no? Así es. Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Hay una pregunta que dice, ¿de qué manera ha repetido la Iglesia los pecados del Israel del Antiguo Testamento, ¿no? Porque al final esta invitación de Dios hacia Oseas es para ejemplificar eso, ¿no? De cómo Israel había sido una esposa que engañaba, que se iba, que daba la espalda a Dios una y otra vez, y Dios seguía siendo fiel, ¿no? Entonces yo creo que esta historia igual está aquí para mostrarnos a nosotros y reflexionar ahí en la profundidad de tu vida, de qué manera nosotros también hemos cometido estos errores, ¿no? De qué manera nos hemos olvidado de nuestros orígenes, de qué manera también terminamos haciendo o viviendo de la misma manera de la cual Dios nos sacó alguna vez, ¿no? Y retrocedemos, pero ahí está la fidelidad de Dios, siempre allí dispuesto, ¿no? Es su amor a transformarnos, a hacer de ese corazón de piedra un corazón de carne que lo ame de verdad. Y ya yendo a la parte ya, sección final, hablar un poquito de Isaac y Rebeca, ¿no? Y cómo Abraham quería que su hijo no se casara con mujeres cananeas, ¿no? Yo recuerdo que cuando era más joven se molestaba a algunas personas cuando tú te fijabas en alguien que no era de la iglesia, las cananeas, ¿no? Las filisteas. O las filisteas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, ¿cuál será el trasfondo aquí? ¿Era ¿no? Seven Days o eran filisteas? Eso. ¿No? Así era. Y yo creo que esto tiene una profundidad grande, ¿no? No solamente un tema de que esto del yugo desigual, de buscarte una esposa o esposo que tenga tu misma fe, sino que esto incluso es más profundo, diría yo, ¿no? Dios quiere una relación exclusiva con Él, ¿no? Y de alguna manera nosotros también nos buscamos otros amores de alguna forma, ¿no? Buscamos la felicidad que está en Dios, la tratamos de buscar en otras cosas. Y ahí viene lo que tú decías también de tener a Dios en la esquina de una parte de nuestra vida, e incluso puede ser en la parte más importante de un checklist. Y cuando tú cumples con ese checklist, llegas a tu vida tradicional, normal, cotidiana. Cuando en realidad, como tú hablaste, Dios quiere ser realmente, o sea, cuando, usando nuevamente esta figura del matrimonio, yo cada día, o sea, yo voy a trabajar y yo pienso en llegar nuevamente donde mi esposa, disfrutar con mi familia. Y eso quiere Dios siempre, que cuando tú te enamoraste, por ejemplo, por primera vez, cuando uno se enamora y está con ese primer amor,
la persona está siempre en tu mente, ¿no? Puedes estar en cualquier otra cosa o actividad y estás ahí pendiente, esperando el momento de volverte a encontrar con esa persona. Y creo que Dios quiere nuevamente tomar ese lugar en tu vida, ¿no? Ocupar ese espacio en tu corazón, en tu mente. ¿Qué piensas tú ahí de esta historia, ¿no? De Abraham ahí y ese deseo con su hijo de que no vaya y busque amor en otro lugar, ¿no? Eso, bueno, aplicándolo aquí, siempre es bueno cuando nosotros establecemos lo que se llama en teología ese puente hermenéutico, ¿no? En entender lo que el profeta quiso decir allá y entonces para aplicarlo en el aquí y ahora, ¿no? Sí. Establecer ese punto de conexión entre la escritura, que no sea solamente un libro ahí que se lee nada más, sino decir, bueno, ¿cómo esto me sirve para mi vida, ¿no? Y entonces esto tiene dos aplicaciones. Uno, lo que tiene que ver propiamente con el matrimonio. Entonces decimos, es difícil unirse en yugo desigual y que haya puntos de conexión, ¿no? La gran mayoría de los matrimonios que uno conoce que se han unido así en yugo desigual comienzan a tener resquebrajamiento en la relación matrimonial, ¿no? Porque tienen deseos diferentes, ¿no? La mujer de pronto quiere venir a la iglesia y el esposo quiere irse de compras ese día, irse a comprar una cerveza para mirar el partido de soccer o el partido de los Cowboys, ¿no? Y la esposa tiene una reunión aquí en la iglesia, entonces dice, pero al final nunca estás acá conmigo. Y la esposa también le reclama, al final nunca me acompañas a la iglesia. O sea, empieza a ver esos puntos de fractura, ¿no? En la relación, claro, de discordia, ¿no? Ni que hablar cuando vienen los hijos y uno le enseña una cosa y el otro le enseña otra. Pero más allá de eso, que son puntos que nosotros ya los sabemos y los conocemos como tal, tiene que ver con lo extraordinario que es venir y alabar al Señor juntos. El gozo que se siente que uno pueda venir como esposos e incluso como familia, que podamos venir. Y si no estás sintiendo ese gozo, ¿sí?, es porque alguna cosa tienes que comenzar a revisar, porque de pronto puede ser que los dos se consideren adventistas del séptimo día o de la religión que sea, ¿no? Pero no estás sintiendo ese gozo que significa alabar juntos al Señor. Entonces ahí hay que comenzar a preguntarse, ¿por qué no estoy sintiendo ese gozo? Y tal vez haya cuestiones ahí internas, raíz de amargura y demás, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a esto, que esto es como una rama, ¿no? Que no tiene directamente que ver con eso, pero hay un consejo para usted. Hay un consejo ahí que nosotros podemos destacar en esto, ¿no? Entonces, aquí aparece el ejemplo de Isaac y Rebeca, Abraham encontrándole una esposa dentro de lo que él considera que podía llegar a ser lo mejor. Pero hay mucha oración en esto. Él no es que decir, yo tengo buen ojo para elegir, ¿no? Hay mucha oración. Y Dios le muestra quién era. Entonces, siguiente consejo, ahora para los jóvenes que están buscando novio o novia, ¿no? Un compañero, una compañera. Ora mucho. Sí. Ora para que el Señor pueda mostrarte quién es la mejor persona. Y especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy, que se ven tantas crisis, ¿no? Porque los muchachos y las muchachas quieren a veces, uno se pone a dialogar con ellos a veces cosas que no aplican a lo que el Señor quiere, ¿no? Para sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Ahora, aplicándolo esto a la vida, en la relación entre el Padre y nosotros como sus hijos, el Señor nos eligió a cada uno. Nosotros no estamos aquí en su pueblo solo por casualidad. El Señor nos escogió. El libro de Efesios capítulo 1 dice que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabía que tú y yo íbamos a estar sentados aquí, siendo ministros. El Señor ya lo sabía esto.
y el Señor nos eligió como su pueblo. O sea, nosotros no estamos acá simplemente porque algunos dicen sí, porque un colportor llegó y me entregó una literatura. Sí, ese es el instrumento que el Señor usó. Pero el Señor, tú estás aquí, tú y yo estamos aquí, porque el Señor quiso que nosotros estemos aquí, porque Él nos escogió. Así como Abraham elige a Rebeca como esposa para su hijo, el Señor nos eligió también para que nosotros seamos la esposa del Señor Jesucristo, ¿no? Wow, entonces eso es lo extraordinario, ¿no? Nosotros sí. fuimos escogidos por Él para esto, ¿no? Y la constante de la Biblia es eso, no es el ser humano buscando a Dios, sino es Dios buscando al ser humano, ¿no? Esa es la historia que se repite de una y otra vez desde el Génesis, desde cuando Adán y Eva pecaron, Dios salió en búsqueda de ellos, el pueblo de Israel una y otra vez fallaba y Dios estaba en búsqueda de ellos, y creo que eso es tremendo, pensar de que Dios nos escogió, de que Él nos eligió y que tú eres llamado por Dios, ¿no? Para tener una relación especial con Él, ¿no? Y encarnar quién es Él en el mundo hoy. La última parte, la última sección, tiene que ver con el juicio, tiene que ver con cómo al final se presenta lo que Dios va a hacer, ¿no? Esas bodas, esa celebración por un lado de que el cordero, las bodas del cordero, ¿no? De que se encuentra con la esposa, y esta es una esposa que obviamente fue imperfecta, pero está como hermoseada por el mismo Padre, y vemos esto, pero a la vez también vemos un juicio sobre la gran ramera, como aparece ahí en el Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo poder entender esta cierta tensión, ¿no? Porque es interesante, si bien es cierto, Dios persevera y persevera, cuando la iglesia se ve como si fuera una infiel, ¿no? Pero va a llegar a un punto en donde van a separarse quizás estas dos, ¿no? Van a ver los que siguen insistiendo y se amoldan a este mundo y se aferran tanto a él, a ser infieles y se van a desviar del camino, y Dios simplemente va a traer ese juicio, ¿no? Pero está por otro lado aquellos que sí aceptan y sí van a ir por el camino angosto que siempre Dios lo llamó, ¿no? ¿Cómo poder entender este juicio, esta tensión que existe aquí, y cómo esto al final es una buena noticia, ¿no? Bueno, es lo que yo decía anteriormente cuando hablábamos del caso de Oseas, ¿no? Que en la historia de Oseas no se refleja eso, ¿no? No se refleja el hecho de que Dios en un momento ponga un corte y diga, basta, ¿no? Hasta aquí. Pero sí aquí, sí en esto, ¿no? Porque en el caso de Oseas se ve un Dios ahora perdonando, y un Dios volviendo a llamar, y un Dios restaurando otra vez, y un Dios dando nuevas oportunidades y nuevas misericordias, que es lo que Dios hace todos los días con nosotros. Pero llegará un punto que ya no habrá más oportunidad, ¿no? Cuando el tiempo de gracia se termine, ¿no? Y el autor dice aquí, cuando nuestro mundo llegue, en el día jueves, en el párrafo grande que aparece allí, dice, a mitad del párrafo, ¿no? Cuando nuestro mundo llega a un punto en el que los corazones se hayan endurecido tanto que ya no haya lugar para el arrepentimiento, no tendrá sentido continuar la historia y prolongar el sufrimiento producido por el pecado desenfrenado. Aunque hay pesar por los perdidos, quienes han sufrido bajo la dispensación del pecado pueden celebrar que finalmente ha terminado y que la tierra es restaurada de acuerdo con el designio original de Dios, que es lo que tú decías, Dani. Sí. Aún en eso que tiene que ver con el corte que el Señor pondrá, está diciéndonos, todo lo demás va a ser restaurado. Y podríamos decir, en aquellos que han pasado por el duro trance de la infidelidad matrimonial, tal vez si tú estás escuchando allí, te puedes ver reflejado con esto, es decir, tal vez tu esposo te fue infiel, tal vez tu esposa te fue infiel, y tú puedes estar ahí como sumergido o sumergida en esta situación de tristeza, y crees que ya no hay más posibilidades en la vida, ¿no? Y he conversado con gente que me han dicho, pastor, el mundo se terminó para mí, ¿no?
Pero cuando miras para adelante puedes ver que puede haber posibilidades todavía, ¿no? Y a pesar de que en la relación ahora con Dios nosotros podamos considerar si esto se terminó, miramos para adelante y vemos que hay posibilidades. Y esa posibilidad es el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Podemos haber sido infieles a Dios? Sí, pero el Señor nos da una nueva oportunidad y el Señor pondrá fin a todo eso, pondrá fin al pecado, pondrá fin a lo que produjo o a lo que produce que nosotros le seamos infieles a Él, le pondrá fin y ahora podemos proyectarnos hacia el futuro diciendo se terminará el pecado para siempre y vamos a vivir para siempre con el Señor en un cielo nuevo y una tierra nueva restaurada por Él, ¿no? Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, Apocalipsis 21, 1 al 4, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Que nunca nos olvidemos de esto. Es lo que se repite de nuevo también en lo que acabas de leer también de Apocalipsis 19, ¿no? El que nos da la hermosura, el que nos hace hermosos, ¿no? Es Dios y es su hermosura en nosotros. Y creo yo que el decidir por Él y aceptar este mensaje vuelve a restablecer nuestra relación con Él y también vuelve de alguna manera a sanar aquellas relaciones o aquellas decisiones, aquellos conflictos que tú tienes entre nosotros también. Por eso Dios de manera vertical te sana y también de manera horizontal. Y si hoy quizás tú necesitas también sentirte amado, perdonado por Dios, bueno, esta es la buena noticia, ¿no? Y como tú hablaste, esta es la gran esperanza de que las bodas del Cordero van a ser una realidad muy pronto. Amén. Y aunque ya pienses que no hay posibilidad, en Dios siempre hay esperanza. Así que vuelve a sus brazos porque Él te espera el día de hoy nuevamente. Así que Dios te bendiga, gracias por estar y nos vemos en el próximo episodio de Comunidad en Estudio. Bendiciones. Un abrazo, bendiciones, bye bye.